Bueno, pues qué alegría tenerte aquí, Adriana Marcela. Muy buenas noches para todos. Veo que allí ya se han unido varias personas. El día de hoy, como lo ven allí, vamos a conversar alrededor de atención y concentración en la virtualidad. Muchísimas gracias a todos quienes se han unido en esta noche. Y bueno, bienvenidos a nuestra versión número 5 de estos en vivo. Es una estrategia que tenemos desde la Pontificia Universidad Javeriana y especialmente desde el Centro de Asesoría Psicológica y Salud para poder acompañarlos en la distancia y desde sus casas con temas que definitivamente son bastante sentidos y bastante necesarios para todos nosotros. Es una manera también y un compromiso de responsabilidad social con nuestra universidad, porque sabemos que llegamos no solamente a nuestros estudiantes o nuestros profesores empleados, sino a todas aquellas personas que están hoy a lo largo de Colombia pudiéndonos escuchar. Para hoy ven ustedes allí a través de esta pantalla a la doctora Adriana Marcela Martínez. Ella es neuropsicóloga, tiene una maestría en rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro fundadora y actualmente es la codirectora de Psicoscopio. Trabaja ampliamente en rehabilitación neuropsicológica. Es psicóloga de la Universidad Javeriana y pues tiene una amplia experiencia en todos estos temas que vamos a conversar el día de hoy en todo este proceso de rehabilitación neuropsicológica y pues ha tenido también toda una experticia en diferentes investigaciones con la universidad y con el Hospital Universitario de San Ignacio. Entonces, pues nada, Adri, muy bienvenida. ¿Cómo te sientes de estar hoy con nosotros? Gracias, Clau, muy feliz de estar aquí contigo y con todos los que nos están acompañando. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues nada, este tema que tenemos para el día de hoy, después de haber tenido ya estos 5 que antes les mencionaba, ha sido muy importante porque definitivamente no se ha podido saber si definitivamente ha habido una mejora o un empeoramiento en la capacidad de atención durante la cuarentena. Todo el mundo, y yo he visto la revista Semana, el periódico El Tiempo, los estudiantes a través del Instagram, en diferentes lugares se han preguntado muchísimo por el tema de la atención y la concentración. Y hay gente que dice que se ha logrado concentrar muchísimo más en este tiempo, pero hay otros que definitivamente dicen que es muchísima mayor la distracción en estos tiempos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? Bueno, Clau, sí, tú como lo dices, muchas personas pueden decir, sí, he mejorado mi atención, pero cuando hacemos un recorrido un poco más profundo, encontramos que son muchos más los que dicen que su atención como que ha empezado a empeorar o han visto que ha desmejorado en estos tiempos de cuarentena. Pero antes de responderte, yo sí quiero que las personas que nos están acompañando pues nos digan rápidamente cómo ha estado su atención durante estas semanas de cuarentena. Me parece súper, súper esa pregunta. Bueno, para ustedes aquí quienes están, Valeria, Laura, Juliana Cundi, Diana Quintián, Consuelo Oviedo, Mónica Pérez, ¿cómo van su atención y su concentración en este tiempo? Están tímidos ¿Están todavía. listos? Bueno, Carito Luna dice que su atención se ha afectado. Sería interesante que nos compartiera qué ha hecho que se le afecte. Consuelo Oviedo, por otro lado, dice que no, que está súper bien. Ujú. Álvaro dice que no, que buena, no sé si es no buena o no tan buena. Andrés nos cuenta que ha estado bastante distraído. Ujú.
Bueno, pues ahí vemos como estas tendencias, ¿no? Como de algunos que sí, bien, mejor, y otros que sí empiezan a notar que algo pasa, que ya no se concentran tan fácil, que su nivel de atención como que ya no es el mismo de antes. Y lo que podemos encontrar es que sí, que para la mayoría de las personas el nivel de atención puede verse afectado con este tiempo de cuarentena y esto tiene unas explicaciones y especialmente están relacionadas con la exposición a pantallas. Tal vez si yo estoy teniendo la cuarentena y no estoy tan expuesta, no estoy en teletrabajo, no lo voy a sentir tanto como aquellos que tal vez sí nos ha tocado volcarnos pues a todo el tema de trabajar desde lo virtual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestra atención se afecte en la virtualidad? Hay diferentes variables. Una de ellas pues es el tiempo de exposición, ¿cierto? Como tal a la pantalla. Esto va a generar, pues, uno a nivel visual, un cansancio que hace que necesitemos tener un esfuerzo mayor para poder concentrarnos. Entonces ahí ya empieza un pedacito. Pero la misma exposición a las pantallas lleva a que haya una fatiga atencional por la luz, por los colores, por la cantidad de información que llega. Eso hace que nosotros empecemos pues a tener fallas atencionales adicionales a las que solemos tener en lo que antes era la normalidad, ¿verdad? Tenemos otra variable y es toda esta parte relacionada con la actividad física. Hay muchos estudios que muestran que la actividad física ayuda a mejorar la atención. Entonces, cuando dejamos de hacer actividad física, pues también vamos a encontrar que el sedentarismo, que el no caminar, que el no tener como este esfuerzo puede empezar a impactar negativamente nuestra atención. Y tenemos otra variable muy importante que son los aspectos emocionales. Se han encontrado muchas investigaciones donde se evidencia cómo lo emocional tiene un impacto sobre los niveles de atención. Y pues hoy en día somos conscientes de que estamos más preocupados, más frustrados, sí, como con frustraciones, con incertidumbre, con ansiedad, etcétera. Y eso hace que nuestro nivel de atención pues se vea afectado significativamente. Entonces, si tú ves, son muchas las variables que hacen que haya como dificultades. Pero ha sido muy interesante porque, claro, hasta este momento un poco lo que nos vienes contando es que definitivamente, pues sí, es decir, lo que termina afectando en este momento el tema de atención en esta época de cuarentena es el sedentarismo, la falta de actividad física, también la parte emocional y cómo todo eso influye. Tú hace un ratico estabas mencionando algo, Adriana, y es el tema de las fallas atencionales. ¿Cómo alguien puede finalmente terminar dándose cuenta que antes era como normal tener algunas fallas atencionales y que ahora en este tiempo como que las fallas atencionales empiezan a aumentar? ¿Cuál sería la pista para todos estos que nos están viendo y escuchando que puedan decir como, oiga, si está teniendo como un poco de dificultades? Bueno, ahí que es clave ver uno si estamos terminando las tareas que nos proponemos, ¿sí? Si empezamos a notar que como que yo me propongo muchas tareas y no termino ni la mitad o hago solo algunas o no me quedan tan bien hechas, esa es una variable que nos ayuda a ver cómo estamos a nivel atencional. Dos, si interrumpimos mucho la actividad que estoy haciendo, ¿no? Entonces, tengo que pararme a comer algo, ay, ahora tengo que ir al baño, ay, ahora se me quedó tal cosa, entonces voy a subir. Y estas interrupciones constantes con justificaciones muchas veces, pero que realmente son mecanismos muchas veces de nuestro cerebro para eh, descansar un poco a nivel atencional, ¿no? Entonces, esos son algunos indicios que les puede empezar a decir como, uy, acá como que me estoy distrayendo, no logro mantenerme durante mucho tiempo, cambio de actividad muy rápidamente, no termino lo que me propongo. Ahí puede estar la atención, pues teniendo alguna fallita que tenemos que ponerle cuidado, el por qué y si cambió, ¿no? Desde pues, la normalidad a la virtualidad. Eso me parece súper interesante, además que me gusta mucho porque precisamente en el último IG Live nos invitaban un poco a estar muy atentos, ¿no? Muy atentos a nosotros, a nuestro cuerpo, y creo que finalmente la invitación también que tú nos haces es estar como constantemente monitoreando y estando muy atento como a estos cambios.
Adriana, a mí me parece como este tema es muy apasionante y creo que también en medio de lo apasionante es muy importante no dar por hecho que cuando hablamos de atención y cuando hablamos de concentración, todos estamos entendiendo lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo te preguntaría, bueno, ¿qué es finalmente la atención y la concentración? ¿Son capacidades? Bueno, esa pregunta es buenísima, Claudia, porque coloquialmente siempre solemos como tenerlos como sinónimos, ¿no? Atención y concentración, como si fueran un mismo término, y realmente son dos procesos que sí están muy relacionados entre sí, pero que son diferentes. Entonces, voy a empezar contándoles qué es la atención y luego qué es la concentración. La atención es un mecanismo cerebral muy complejo, de hecho hay muchas áreas cerebrales implicadas para poder atender, para que ustedes estén ahorita poniéndonos atención, su cerebro está funcionando con muchas áreas cerebrales y es un mecanismo cerebral que nos permite, ¿qué? Filtrar información. La atención es como un gran filtro de información. Esta es una definición un poco general porque realmente son muchas las definiciones que hay dependiendo del autor que consultamos, pero digamos que ese es como el gran consenso, ¿no? Y entonces es un proceso psicológico superior que nos permite filtrar la información. ¿Y por qué tenemos que filtrar la información? Porque todo el tiempo estamos recibiendo información, o sea, en este momento ustedes están recibiendo mucha información, la luz, que si el gato se movió, que si algo se cayó, que si afuera pitaron, que el señor de la mazamorra a las 10 de la mañana, todo esto, El que pues vende los eso. chocolates. Exacto, sí. Los mariachis, ¿sí? Toda esa información que está llegando y nuestro cerebro necesita algo que le permita decir, esto no es importante, esto no es importante, esto no, y esto sí. Entonces la atención va a tener como esta gran función, pero hay algo clave y es que la atención no es una, sino que son diferentes tipos de atención. Entonces uno suele pensar que la atención es solo una y entonces uno dice, sí, la atención, pero realmente son diferentes tipos de atención. Entonces tenemos un tipo de atención que nos permite estar durante tiempos prolongados en tareas aburridas. Tenemos otro tipo de atención que nos permite inhibir distractores. Tenemos otro tipo de atención que nos permite alternar entre tareas. Entonces, voy haciendo un ensayo, mando un mensaje de WhatsApp, vuelvo al ensayo. Ese es otro tipo de atención. Y tenemos otro que nos permite hacer dos o más tareas al mismo tiempo. Entonces, vean que son muchos tipos de atención y muchos los mecanismos implicados para hacer todo este tipo de cosas. ¿Mm? Oye, mira, tú estabas diciendo ahorita este tema cuando hablabas de los diferentes tipos de atención, el inhibir los distractores, ¿cómo es eso? Inhibir los distractores. Inhibir los distractores es esa capacidad que yo tengo para seleccionar lo que es relevante y decir, quitar, pues cerebralmente hablando, ¿no? Quitar eso que no es relevante. Y por ejemplo, dentro de eso están los pensamientos. Uno de los distractores más potentes que tenemos son los pensamientos. Entonces, tú puedes estar aquí conversando conmigo y por dentro puedes estar, tengo que enviar esto ahorita y tengo que llevar esto. Y cuando yo te digo, sí, estás de acuerdo, tú dices, ¿qué me dijo? No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque llegó un distractor que no pudiste inhibir y eso hace que te distraigas. Entonces ese es un tipo de atención muy, muy importante. Súper. Adri, mira, antes de seguir avanzando, hay algunas preguntas y dentro de estas, aunque sé que más adelante lo vamos a desarrollar, para darle como una pequeña pildorita a estas personas que van preguntando, dicen, bueno, y entonces, si hay tantos diferentes y múltiples atención, entonces, ¿qué puedo hacer para poder concentrarme mejor? Bueno, pero entonces para responder eso les voy a decir qué es la concentración, porque miren que hasta ahí es atención. Entonces, la concentración es un proceso que va a utilizar tipos de atención para poder encaminar recursos cognitivos en una sola actividad durante tiempos prolongados, ¿sí? O sea, que una actividad que me demanda esfuerzo, yo dirijo mi esfuerzo a esa actividad y dura un tiempo prolongado. Cuando yo digo, uy, estaba súper concentrada, sí, ¿hace cuánto? ¿Hace 3 minutos? No, ahí todavía no estábamos. No, no estábamos concentrados. ¿Listo? Porque implica que haya un tiempo prolongado como tal. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de concentración, vamos a hablar de esa capacidad para poder generar ese camino para que mis recursos cognitivos se mantengan en una actividad que es demandante como tal, ¿sí? Entonces, para responder así esta pregunta es pilas. Vean cuánto están durando ustedes en las actividades. Si yo salto de tarea en tarea, si abro 80.000 páginas, si trabajo 5 minutos y voy y miro el WhatsApp, ahí no estamos alcanzando niveles de concentración, ¿sí? Ahí no llegamos a un nivel adecuado de concentración porque no estamos dirigiendo todos nuestros recursos como a esta actividad como tal, sino que los estoy distribuyendo. Claro, no, es un poco escuchándote y bueno, ya para las personas que nos preguntaron esto, pues afortunadamente haces tú finalmente esta distinción, esta diferencia entre lo que implica la atención y la concentración, pero un poco con lo que voy escuchando y que tú nos presentas, definitivamente entonces atención y concentración van de la mano. Pareciera que no son una unidad indivisible, sino que están completamente juntas. ¿Puede uno, eso por un lado, es así o no? Y de otro lado también lo que quisiera preguntarte es, Adri, ¿podría uno potenciarlas? Sí, sí, Clau, esto también hay una muy buena noticia y es que la atención y la concentración son muy susceptibles al entrenamiento, es decir, que entre más yo entrene estos procesos, pues puedo encontrar mejorías, ¿sí? Así como uno entrena físicamente, uno puede entrenar la atención y la concentración, uno puede generar ejercicios de estimulación cognitiva para activar esas redes cerebrales que están implicadas en la atención y la concentración. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, sí se puede. Claro, así como cualquier entrenamiento va a implicar disciplina, va a implicar que sea algo diario, va a implicar un tiempo, ¿sí? No es como, pero si yo hago sopa de letras cada 3 meses, no, pues eso no va a funcionar, sino que implica pues toda una serie de estrategias para que podamos estimular esas áreas. Es que miren que es generar una estimulación de conexiones cerebrales. Entonces, pues no es tan fácil como se escucha, pero sí es posible y sí responde muy bien al entrenamiento cognitivo. Y podemos darle ayuditas, como por ejemplo a nivel ambiental, tener buenos lugares para trabajar sin tantos estímulos, sin tantos distractores, darnos autoinstrucciones en donde nos pongamos metas, tiempos, donde seamos conscientes de cuántas veces nos distraemos. Y claro, Entonces te diría algo que me parece chévere y qué pena que te pare, tranqui, tranqui. y es, en algún momento hemos estado hablando las dos y decíamos, bueno, y tú decías hace un rato, ¿cuántas actividades está haciendo uno en este momento, no? Entonces uno diría, y qué chévere porque les podamos preguntar a quienes nos están escuchando en este instante, mientras están ustedes conectados en este IG Live, de manera adicional, ¿qué más cosas están haciendo? Sí, esa es muy buena pregunta. Que nos diga quién solo está viendo el Instagram y no tiene más cosas por ahí. Bueno, aquí veo que nos están diciendo que están comiendo. Hay otros que nos están diciendo que están viendo televisión. Otros que tienen el libro de lectura. Tengo aquí uno por interno que dice, tengo el libro, pero estoy escuchando el Instagram, pero también estoy lavando la loza. O sea que definitivamente sí. Esta fue una buena parada. Hay otras personas que dicen, no, yo solamente estoy viendo y estoy allí atendiendo y concentrado en este proceso. Entonces, bueno, Adri, retomando un poco en lo que veníamos, nos venías diciendo que definitivamente sí hay ejercicios y que sí hay ayudas. Y entonces allí venías desarrollando un poco el tema, creo que alcanzaste a nombrar algunas ayuditas, las autoinstrucciones. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, las autoinstrucciones, como su nombre lo indica, es podernos dar instrucciones claras a nosotros mismos, ¿no? Entonces, como voy a hacer esto y no me voy a levantar hasta que no lo termine,
o voy a durar 30 minutos y no voy a coger el celular, o voy a tener todo listo y ahí sí me voy a sentar. Y ese tipo de autoinstrucciones ayudan mucho porque recuerda, Clau, que el lenguaje es una forma para dirigir nuestra conducta, para poderla controlar. Entonces, el podernos dar instrucciones claras de cómo y qué esperamos, pues va a ayudar mucho también al nivel de atención. Entonces, esa es una estrategia buenísima que se utiliza con todas las personas que quieren mejorar su atención y es darse autoinstrucciones. Y hay un punto clave en la atención que es la motivación. ¿Sí? Algo que se ha encontrado es que cuando yo estoy motivada, mi nivel de atención aumenta. Entonces yo puedo lograr concentrarme, puedo lograr mantener mi atención con mayor facilidad, puedo centrarme más en un estímulo. Mientras que si estoy desmotivada, pues disminuye significativamente y mi capacidad de permanecer en la tarea pues va a disminuir. Entonces para eso sí es clave que se pregunten, ¿para qué estoy haciendo esto? Que logren encontrarle el sentido a las actividades para empezar a jugar un poco con esta motivación que va a influir positivamente pues en los niveles de atención. Súper. Adri, voy a decir como estas últimas partes ahí, Carito Luna nos está ayudando con el tema de las autoinstrucciones. Creo que André Bravo dice que no se escucha muy bien, pero como para poder hacer un poco de feedback y de recoger lo que nos venía presentando Adriana, es un tema de las autoinstrucciones, es darnos a nosotros como unas órdenes, por decirlo de alguna manera, que impliquen que todos tengamos que cuando nos vamos a sentar a hacer alguna tarea, tengamos absolutamente todo listo, todo organizado. Si vamos a entrar a una reunión, pues que tengamos los archivos que necesitamos a la mano, que podamos determinar también el tiempo que vamos a durar haciendo una actividad o alguna labor de manera específica. Y lo otro, especialmente para André Bravo, que nos estaban presentando también, Adriana, es lo que está relacionado con la motivación, que es muy importante que nos preguntemos nosotros el para qué hago lo que estoy haciendo, que podamos encontrarle el sentido a las tareas. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Súper, sí, señor. Y en medio de todo esto, que realmente suena completamente apasionante y muy inspirador, ¿qué ejercicios nos puedes compartir? ¿Qué ejercicios nos pueden servir? Ahorita responderemos esa otra pregunta que veo que nos ha llegado allí. Bueno, Clau, ahí que es importante. Tenemos desde software especializados para entrenar la atención, donde se han validado y sí, se han comprobado científicamente, pero hay otras actividades del día a día que nos van a funcionar también muy bien para poder, pues, entrenar, ¿no? Entonces, desde lo que escuchamos coloquialmente como la sopa de letras, que si la sopa de letras ayuda, sí ayuda, siempre y cuando implique un nivel de exigencia alto. Una tarea que ayuda muchísimo para la atención es leer. La lectura implica un proceso atencional, una demanda atencional bastante alta. Tenemos el tachar letras en un periódico, el hacer sudokus, el escuchar una canción y decir, ve cuántas veces dicen la palabra amor en esta canción. Entonces, eso, por ejemplo, son ejercicios que podemos hacer diariamente y que van a ayudar para que nuestra atención mejore. Pintar un mandala, por ejemplo, sí, también ayuda a que nuestra atención mejore. Y todo aquello que demande que yo esté en una sola actividad y logre inhibir distractores, van a ser actividades que demandan recursos atencionales que favorecen pues este entrenamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos miles de posibilidades, no tenemos que ir a conseguir un software especializado, sino que es también buscar actividades que demanden que yo esté constantemente en una tarea. Y creo que tú has dado en un punto, ¿no? Porque es que creo que finalmente siempre pensamos que son cosas como lo que tú dices, o muy costosas o que nos implican demasiado trabajo, pero creo que también hay algo muy importante, lo que tú señalas, y es el tema de la constancia. Y yo diría que es la periodicidad. Y quisiera como rescatar eso, ¿no? No es un tema de hace un mes hice sopa de letras, hace 6 meses empecé a leer un libro, sino realmente
poder tener una constancia en las actividades que se hacen. Aquí, antes de que sigamos avanzando, si te parece, tenemos como algunos comentarios. De Camilo dice que se le dificulta que el mismo lugar de estudio en este tiempo de cuarentena sea el mismo lugar para hacer ejercicio, pero es el mismo lugar para comer, pero es el mismo lugar para hacer tareas, para tener las clases, y le falta el cambio de espacio y que eso lo hace distraer. Eso está por un lado un comentario que me parece interesante, y de otro lado te quería compartir otro comentario que tenemos aquí de Hogar Jalomi, de Miriam Lucía Rojas, quien nos pregunta si la estrategia Pomodoro, de qué manera incide sobre la atención y la concentración. No sé si antes de avanzar quieres hacernos algunos comentarios frente a eso, Ale. Listo, no, pues Camilo tiene toda la razón. Una de las estrategias que se recomiendan es tener un lugar independiente para actividades que implican altos niveles de atención. Por ejemplo, algo gravísimo, estudiar en la cama o estudiar muy cerca de la cama, ¿sí? Ese tipo de cosas ya hace que nuestro nivel de atención se disminuya. Entonces, claro, por eso Camilo ha sentido pues como que se distrae mucho estando en el mismo lugar, porque si es como que el cerebro no logra discriminar muy bien, bueno, aquí qué es lo que va a hacer, acá estoy durmiendo, acá estoy comiendo, acá sí, y eso hace que nuestro nivel de atención fluctúe. Y en cuanto ya el método Pomodoro, digamos que hay estudios que demuestran que funciona, pero aquí es clave que cada persona logre identificar sus tiempos de atención. Digamos que el método es muy específico, ¿no? Entonces, 25, 5, 25, 5. Aquí lo que se ha encontrado es que cada persona puede tener ciertos tiempos de atención. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son mis tiempos de atención y sí tenerlos claros y tomar descansos cortos. ¿Sí? Pilas con los descansos, porque uno a veces dice, ay, llevo 2 horas, voy a descansar y termina descansando 2 horas. Entonces, pues claro, el descanso terminó siendo igual al trabajo. Entonces, no, cuando yo les digo tiempos de descanso son 5 minutos en donde yo me paro, tomo un vaso con agua, miro al horizonte, me separo de las pantallas, ¿no? Eso es clave en los tiempos de descanso. No es como mis 5 minutos ahí respondiendo el celular, sino hago otra actividad, canto una canción, me tiro y miro el techo. Esos 5 minutos de descanso pueden llegar a ser suficientes para nuevamente aumentar nuestros tiempos de atención. Entonces, aquí más que seguir estrictamente el método, pues es mirar cuál es mi tiempo de atención y desde ahí, pues jugar con eso para tomar descansos. Súper. Yo creo que ahí viene ahorita otra pregunta que yo creo que más adelante la vamos a resolver, que está muy interesante, y es, nos preguntan qué tanto, mientras está en una reunión, hacer otra actividad puede ayudar a sostener la atención, que ahorita más adelante te la haré, porque quiero conectar con algo que Camilo nos dejaba ver allí, y es que así como se le dificulta por el tema de tener que hacer uso de los mismos lugares para las mismas cosas, yo tengo una pregunta y una inquietud muy grande, y es que atender y concentrarnos, Adri, en estos tiempos donde ha aumentado el tiempo en pantalla. O sea, nos levantamos a las 7 de la mañana y claramente en la jornada laboral o la jornada académica, o bueno, para todos definitivamente, o incluso para los niños en el colegio también, que finalmente también están generando todo este tipo de actividades en pantalla, hace que se haya aumentado mucho. Entonces, hacemos uso de múltiples dispositivos. Es el computador, es el celular, cuando no es el computador, es el celular, es el iPad, entonces pasamos a ver los iPods, bueno, todo el tiempo estamos muy conectados. Y entonces, con todo eso que acabo de decirte, ¿tú qué dirías frente a la relación de los efectos de la tecnología sobre nuestro cerebro y sobre la atención? ¿Si los hay o no? Bueno, Clau, ahí te cuento que hace un buen tiempo, no con este momento, sino que desde hace varios años empieza a hacerse esta pregunta y es, ¿cuáles son los efectos que tiene la tecnología sobre el cerebro? ¿Sí? Y empiezan a hacerse investigaciones para mirar qué pasa cuando nos enfrentamos a implementos tecnológicos, si cambia la forma
en que procesamos la información? Y la respuesta es sí. La tecnología ha hecho que nuestra forma de procesar la información sea diferente. Yo no les voy a decir si bien o mal, ustedes lo decidirán al final, pero sí está clarísimo que la tecnología hace que procesemos de manera diferente la información, así como en su momento el lenguaje hizo que procesáramos diferente la información, la lectura y la escritura hizo que procesáramos diferente la información. La tecnología hoy en día hace que procesemos la información de otra manera. Entonces, hay autores que defienden la tecnología y dicen, ha traído cambios positivos, así como hay autores que dicen no, como Nicholas Carr, que dicen no, 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 esto ha sido terrible. Tiene un libro que habla de cómo el Internet afectó el cerebro y las mentes y lo nombra superficiales además, donde señala pues que la tecnología pareciese que nos llevara a procesar superficialmente la información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado que sí hace la tecnología? Una de las cosas que hace es activar conductas de multitasking, ¿no? Entonces yo, como lo hablábamos al comienzo, tengo 10 ventanas abiertas, entonces me voy de Word, me voy a Internet, allá busco, y entonces oprimo un hipervínculo y me manda a otro, y entonces yo tengo múltiples ventanas y me devuelvo y otra vez, pero realmente yo cuando me leo completo todo un texto, cuando me leo completo todo el artículo, es como si saltáramos por la información y las críticas allí es, bueno, esa forma de procesar la información puede traer problemas. Problemas como tener dificultades para mantener mi atención, dificultades para comprender lo que leo, dificultades para procesar profundamente esta información, para grabar grandes volúmenes de información. Sí, miren que las personas hoy en día le huyen a memorizar cosas, ¿no? Es como, no, 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 memorizar, no, no, no. De hecho, las materias que tienen que ver con memorizar son terribles porque como, sí, y es una de las cosas que se critica, que la tecnología ha terminado afectando de una u otra manera. Pero también hay autores que dicen, no, pues también ha traído cosas buenas, ha aumentado la velocidad de procesamiento, ha aumentado la capacidad de cambiar fácilmente de actividad, la flexibilidad cognitiva, los videojuegos, por ejemplo, hay mucha investigación con videojuegos donde se ha evidenciado que los videojuegos mejoran la toma de decisiones en velocidad, que mejoran la memoria visual, que mejoran la capacidad de atender a diferentes estímulos al mismo tiempo. Entonces, vemos como esa balanza, ¿no? Donde hemos perdido de alguna forma cosas, pero hemos venido ganando en otras. Pero sí es un hecho que la tecnología, pues, ha generado cambios en nuestro cerebro. Sí, veo allí que nos da una posición muy interesante porque nos dices como, bueno, hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. De parte tuya, ahí hay como unos temas muy claros en relación al sostenimiento de la atención, de la comprensión, de la profundización, de los volúmenes de almacenamiento de información. Y yo ahí diría, bueno, uno lo que se preguntaría es la tecnología o es el uso también que hacemos de ella, ¿no? Porque creo que eso también allí nos va influyendo, influenciando un poco en el manejo también que hacemos de la misma. Eh, a propósito de eso, y bueno, y de muchas, ahorita vamos a retomar como más preguntas que veo que nos están haciendo allí. Yo te diría, Adri, con todo esto que nos acabas de decir y de describir de la tecnología, ¿nos concentramos más o menos en la cuarentena? No, Clau, nos concentramos menos. Ahí sí, no lo dudo. Sí nos concentramos menos teniendo en cuenta esa definición que hablamos de concentración. Realmente, pues nos cuesta mucho mantenernos en una sola actividad. Entonces, como tú lo dices, además ya no es suficiente tener solo el computador, sino que necesito el celular y necesito el iPad y necesito, sí, eso es como tener muchas cosas y a todas las veo, las atiendo, les miro y realmente ahí no hay concentración.
¿sí? Ahí estoy distribuyendo recursos atencionales y no estoy generando concentración. Entonces, creo que en ese sentido sí la tecnología ha afectado nuestro nivel de concentración y como tú lo dices aquí, el punto es cómo lo vamos a compensar, porque no es que no vayamos a utilizar el computador o el celular, pero ¿qué otras actividades estoy haciendo que sí me demanden concentración? Sí, si hago meditación, si hago yoga, si leo un libro y no me desconcentro leyéndolo, o sea, ¿qué estoy haciendo para que en otras áreas pues ese nivel de concentración se mantenga? Súper. Mira, voy a retomar, si te parece a ti, antes de que continuemos, algunas preguntas que hay acá. Y a propósito del cerebro, la tecnología, nos están preguntando como, bueno, y en estos tiempos de pantalla, ¿cómo realmente podemos ayudar? ¿Cómo lo podemos cuidar? ¿Cómo podemos ayudar a la vista? Nos preguntaba alguien. Otra persona nos estaba compartiendo allí que, bueno, que le funciona mucho hacer un listado con las tareas que tiene que hacer en el día y va resaltando lo que va finalizando. Y bueno, y aquí también nos hacen otro comentario en relación a que es realmente necesario que el cerebro descanse y que fuera de las pausas naturales como el sueño, ¿qué otras cosas también se podrían hacer? Bueno, entonces relacionado con esto de cómo descansarlo, cómo cuidarlo, ¿no? Uno, no estar expuesto todo el tiempo a pantallas. Entonces ahí sí les dejo preguntas como, ¿cuánto tiempo dejan de ver la pantalla para irse a dormir? Entonces, no, un minuto lo pongo y me quedo dormido, o no, yo dejo 2 horas y ahí sí, y hago otras cosas. Por ejemplo, eso es clave, ¿no? Entonces, dejar un tiempo donde no esté expuesta a pantallas, tener tiempos de, pues, agradables para mí, que eso es, pues, en cada persona es diferente, ¿no? Entonces, tener tiempos para escuchar música, o para hablar, o para bailar, o para hacer yoga, o sí, como otros tiempos donde yo me distancie de las pantallas, por ejemplo, donde yo pueda, pues, relacionarme con otros, así sea hablando con el perro, regando las matas, pero donde tenga también contacto con otros seres vivos, no solo seres humanos, sino también con otros seres vivos. Eso también ayuda mucho, pues, en estos momentos como de pilas, no estemos tanto tiempo en pantallas, que es un poco contradictorio porque aquí nos estamos comunicando por medio de pantallas, pero pues si es, tengamos esos momentos donde no nos vamos a conectar con las pantallas, sino que vamos a descansar y eso visualmente y atencionalmente pues va a ayudar muchísimo, ¿no? Y la actividad física, por ejemplo. Claro, excepto con una de nuestras participantes hoy que estaba diciendo que iba lavando una escuchando como si fuera una especie de podcast, entonces creo que bueno, aquí va descansando también en pantalla. Mira, llegamos a este punto que me parece muy interesante y que incluso por allí Carito Luna nos hacía una pregunta y era, bueno, pintar un mandala mientras está en una reunión ayuda a la atención o se debe hacer la actividad solamente. Y la pregunta con la que quiero conectar esto que Carito Luna nos estaba diciendo es que al inicio de la entrevista, Adri, tú dijiste que había un tipo de atención que todos queríamos tener. Y ese tipo de atención que todos queremos tener o del cual nos jactamos y decimos que somos unos duros porque lo podemos hacer, y es que queremos hacer más de una actividad a la vez. Y es ese famoso multitasking. ¿Es un mito o es una realidad? ¿Qué pasa con el tema del multitasking? Listo. Entonces, Clau, y ya le contestamos a Carito. El multitasking existe, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿qué tan bien me quedan las cosas hechas? O sea, yo puedo estar haciendo 10 cosas al tiempo y decir que soy la persona más eficiente porque estoy haciendo 10 cosas al tiempo, pero si de esas 10, 9 me quedaron mal, pues ahí tenemos una dificultad. El multitasking va a depender de la atención dividida, que era uno de los tipos de atención que les contaba al comienzo, que es esa capacidad que me permite hacer 2 o más actividades al mismo tiempo.
¿sí? Según Solberg y Matir, que son autoras muy importantes en todo el proceso de atención, ellas plantean una pirámide atencional. Y esta pirámide está ordenada jerárquicamente y en la puntica está la atención dividida. Eso quiere decir que es el proceso más complejo a nivel atencional, que va a depender de todos los que están abajo, ¿sí? Esta atención dividida va a variar su nivel de dificultad dependiendo de varias cosas. Uno, ¿qué tan automática es una de las tareas que estoy haciendo? Por ejemplo, cuando decimos, es que hago dos tareas cuando camino y masco chicle. Pues no, porque las dos son automáticas, ¿sí? Entonces, pues realmente ahí no hay atención dividida, ¿cierto? Pero manejar y hablar, hay una que es automática y otra que ya implica un grado de atención. Pero otra cosa es traducir en simultáneo. Ese es un nivel de atención dividida súper alto, ¿cierto? Me tengo que estar poniendo al tiempo y hablando, ¿sí? Entonces, esa es una variable que hace que sea más o menos difícil la atención dividida. Y Y mientras tanto, la reunión que está en vivo de Teams. eso, por ejemplo, esa es pura atención dividida, ¿sí? Y relacionado con lo que dices, Clau, pues hay otra variable que hace que sea más o menos fácil este tipo de atención y es la modalidad sensorial por la cual entra la tarea, ¿no? O sea, si las dos son auditivas, como escuchar el mensaje WhatsApp y responder la reunión, pues es muy difícil, o sea, probablemente tú has de escuchar pedacitos en algún momento, diferente a si estás escuchando la reunión y estás respondiendo el mensaje, no el audio, sino el mensaje como visual. Entonces ahí ya cambia la demanda como tal. Vemos que eso hace que la atención dividida sea diferente y eso es lo que nos va a permitir pues tener este famoso multitasking. Pero ¿qué es lo que vemos? Que no todas las personas tienen buena atención dividida, de hecho son pocas las personas que tienen buena atención dividida. Hay estudios que dicen que las mujeres suelen tener mejor atención dividida, pero pues hay que tener cuidado porque eso no es tan cierto, no todas las mujeres tienen muy buena atención dividida, yo he conocido mujeres con muy mala atención dividida también. Entonces, pues va a depender de ese pedacito y aquí el punto es que se pregunten qué tan bien me quedan hechas las tareas, porque muchas personas hacen varias cosas al tiempo, pero terminan demorándose más o haciendo mal algunas. Entonces, ahí no funciona el multitasking, ahí es mejor hacer una por una para garantizar pues la calidad y la eficiencia como tal. Eso está bien interesante. Tú me haces acordar mucho de los adagios de las mamás. Me acuerdas mucho de mi mamá cuando decía, haz una cosa a la vez. O cuando me decía, lo que empieces, termínalo y hazlo bien. Y si no, es mejor que no lo empieces. Esto Claro, está muy total. interesante. Adri, ahí hay unas preguntas. A mí me parece muy, muy interesante todo lo que nos has dicho, desde poder lograr definitivamente comprender qué está pasando con nuestra atención y nuestra concentración en la cuarentena, cuáles son los diferentes tipos de atención que tenemos, cómo definitivamente la atención y la concentración son completamente complementarias y son, mejor dicho, una unidad indivisible, cómo definitivamente el tema de las fallas atencionales, es decir, que termine, para evitarlas, entonces terminemos lo que nos proponemos, no hagamos interrupciones constantes, bueno, todo este tema de las autoinstrucciones, de la motivación, del poder encontrarle un sentido a lo que hacemos, creo que ha sido muy enriquecedor. Antes de pasar como algunas recomendaciones, porque yo creo que lo más interesante de todo esto, bueno, y de los ejercicios también que nos has dejado, en donde nos has dado allí unas pistas muy claves desde Sudoku, sopa de letras y buscar la letra A o la Z en el periódico en un tiempo determinado. Eh, Hay aquí otras preguntas antes de pasar a esas recomendaciones. Y las preguntas que tenemos otras allí es el tema de la atención dividida no necesariamente implica un aprendizaje profundo. Bueno, y hay otras que dicen ahí que les gusta el término de atención dividida. Y otra pregunta de, a nivel gerencial, ¿es un hecho lo de la atención dividida? Listo. Ahí me faltó responderle a Carito sobre lo de los mandalas y la reunión. Palabras. Entonces, ahí que es importante, Carito, que
Muchas veces este tipo de tareas son tareas compensatorias que permiten que yo centre más mi atención a lo que estoy escuchando mientras hago tareas automáticas, ¿sí? Porque ahí realmente no estoy centrada en el mandala, sino que el mandala termina siendo como el elemento para quitar otros distractores. Así como hay personas que dicen como, yo no puedo estudiar sin música, yo necesito poner música para estudiar. ¿Eso es bueno? Pues la respuesta es no es tan buena porque es un distractor, pero cuando uno tiene fallas de atención selectiva, ayuda a quitar el resto de distractores. Es decir, es más fácil omitir la música que omitir 20 distractores que hay, ¿cierto? Entonces omitir la licuadora, el gato maullando, el perro ladrando, pues es más fácil omitir solo lo que estoy escuchando a nivel de música. Entonces, ahí lo que termina haciendo es que es una forma de centrarme en lo que estoy escuchando y no en todo el resto de estímulos. Entonces, sí es un mecanismo compensatorio, pues para centrar nuestra atención, ¿sí? Eh, y ya, Pero eso entonces, eso quiere decir que al igual eso no es aplicable ni extrapolable para todos. Ojo, atención con esto que acaba de decir Adriana, porque depende definitivamente de cada persona, es una cosa muy individual. total, total, eso depende de cada persona como Ahora, tal y cada uno. Sí, no es que ahorita todos vamos a poner música, no, depende de cada persona o no todos, para poder encontrar qué es lo que me permite centrar más fácil la atención, ¿sí? Y ya en cuanto a la pregunta de la atención dividida, en cuanto a si implica un aprendizaje profundo, pues realmente la definición desde Solver y Matir es que sea hacer dos actividades al mismo tiempo, bien hechas, pero pues no siempre va a generar un aprendizaje profundo. De hecho, una de las dificultades es que tal vez el aprendizaje sea superficial. Si yo estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo, el resultado puede ser que yo quede con un aprendizaje superficial, que es lo que no estamos buscando. Por eso muchas veces la recomendación es pilas, haga una sola cosa al tiempo cuando sea muy demandante. ¿Mm? interesante. Mira, y ahí decían otra pregunta y es que es a nivel gerencial, o sea, para los gerentes de las empresas, que si la labor en sí misma implica una atención dividida. Sí, sí, muchas veces sí implica esa capacidad que ahí vuelve y juega, ¿no? Qué tan entrenado está esa persona pues para tener esa capacidad de atender a muchos estímulos, porque acuérdense que el atender también implica pensamientos, ¿no? Entonces yo puedo estar pensando una cosa, estar respondiendo aquí otra, sí, y ahí estaría utilizando mi atención dividida. Por ejemplo, los pilotos necesitan mucha atención dividida. Nosotros en Psicoscopio entrenamos a estudiantes de aviación en atención dividida para que puedan llegar a ser buenos pilotos, ¿sí? Entonces, sí, claro, hay profesiones que demandan más este tipo de atención que otras, entonces sí, sí puede pasar. Súper. Mira, aquí hay otra pregunta de Mateo que dice, ¿comer maní, maíz tostado, arándanos o este tipo de comida complementa las actividades para mantener la concentración? Pues mira, Mateo, que en la universidad hicieron hace unos años una investigación donde encontraron que los arándanos ayudan pero a la memoria, ¿sí? O sea, que si quieren tener mejor memoria pueden comer arándanos como tal. Pero en sí el comer maíz o frutos secos y esto no es que ayuden a la concentración como tal, pero sí te dan energía y la energía pues la necesitas en este tipo de tareas con esfuerzo cognitivo, igual que comerse un chocolate, ¿sí? Pues eso te activa y el estar más activo, el estar más alerta, sí te permite atender mejor. Entonces, de manera indirecta, sí, pues sí va a contribuir a que tú atiendas de alguna forma más alta, porque tu nivel de alerta aumenta. Perfecto, no, Adriana, creo que ha sido de verdad muy interesante esta entrevista, esta conversación que hemos tenido y definitivamente creo que no nos podemos ir sin algo que me parece que es lo más importante y lo que hemos querido siempre hacer en estos Instagram Live y es que
pues nos digas tus recomendaciones, es decir, nos has enriquecido en perspectivas, en miradas, nos has dado ejemplos, estrategias, herramientas, pero antes de irnos, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú le darías? Y lo dividiría como por diferentes poblaciones, ¿no? Nos están escuchando empleados, ¿sí? O sea, personas adultas, mucho más dedicadas a lo laboral, jóvenes, un poco en el tema también de su rendimiento académico y también madres y padres de familia pensando en sus hijos. Entonces, ¿cuáles serían como esas recomendaciones que tú nos darías para que logremos sostener mucho más la atención y nos podamos concentrar? Listo, pues la primera de esas es tener metas específicas con tiempos determinados. Esa es clave. O sea, recuerden, y estamos relacionados con el ser consciente de mi proceso atencional, ¿no? Entonces, mi meta es esta, me va a demorar tanto y evaluar qué tanto me estoy distrayendo. O sea, ese punto va a ser fundamental porque si yo empiezo a ser consciente, empiezo a generar estrategias para mejorarlo, ¿no? Entonces, como venga, yo cuánto tiempo es que estoy sin ver el celular, yo cuánto tiempo es que de verdad me leo este libro, yo me voy a proponer leerme 10 hojas en tanto tiempo y mirar que se cumpla ese tipo de cosas, poner alarmas para yo saber ya pasó el tiempo que me establecí. Ese tipo de cosas va a ayudar mucho para que nuestro nivel de atención empiece a mejorar. Cuando yo soy consciente de mis procesos cognitivos, estos empiezan a mejorar. Entonces, esa es una recomendación que aplica para todas las edades. En niños, ¿cómo lo hacemos? Pues preguntándole, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Y cuánto crees que te vas a demorar? Vamos a poner una alarma y no te puedes parar, o sea, es guiarlo en ese proceso, pero igual funciona, ¿no? Desde muy pequeños uno puede empezar a trabajar con niños de 4 años este tipo de establecimiento de metas que estamos relacionados con algo que nosotros llamamos metacognición. Entonces, eso va a ser clave. ¿Listo? Una segunda recomendación tiene que ver con los tiempos de atención y es, si usted es adulto, cada hora y media tome tiempos de descanso, ¿sí? No es que llevo 5 horas y no me he parado, no. Cada hora y media tome tiempos de descanso, que acuérdense, ¿cuántos son los tiempos de descanso? 5 minutos. ¿Listo? 5 minutos. Si usted tiene una clase de 3 horas, oiga, a la hora y media hay que parar. Si no, su cerebro no va a poder funcionar adecuadamente. Y eso es tanto virtual como presencial. Entonces, a la hora y media hay que tomar un tiempo de descanso que permita que mi latencia atencional pues vuelva y aumente como tal, ¿sí? Y en niños, sí es importante esto que es una cosa a la que nos hemos enfrentado y que es muy difícil de resolver, pero los niños no deben estar expuestos más de 3 horas diarias a pantallas y en este momento pueden estar expuestos hasta 8, 9, 10 horas. ¿Sí? Y eso pues tiene unas implicaciones a nivel de sueño, a nivel de atención, a nivel de comportamiento que tenemos que empezar pues a compensar y a regular. Y bueno, ahí los colegios tienen eh, una, un reto gigante de cómo van a manejar este tema, pero con los niños sí tengan mucho cuidado, no deben estar expuestos tanto tiempo a pantallas y los tiempos de descanso en ellos debe ser cada 45 minutos en niños de 6 años para arriba. En niños más pequeños los tiempos pues van disminuyendo. ¿Listo? Súper. Eh, y ya como último, pues recordarles que pueden entrenar su atención, no se les olvide ese pedazo, ¿sí? Pueden entrenar su atención por medio de muchos ejercicios. La atención es un proceso básico para el aprendizaje. Si yo tengo buena atención, mi capacidad de aprendizaje aumenta. Si yo tengo mala atención, mi capacidad de aprendizaje va a disminuir. Entonces sí es importante que podamos generar esos espacios para poder estimular nuestra atención y favorecer otros procesos cognitivos. No, Adriana, yo creo que nos has dejado de verdad muchísimos elementos, tener metas específicas, tiempos de descanso, entrenar nuestra atención y concentración. Le sumaría el tema de la motivación, de las autoinstrucciones, le añadiría el tema de la actividad física, de romper con el sedentarismo, de tener buenos hábitos, estilos de vida saludables, específicamente el tema del sueño, la alimentación. Mejor dicho, creo que han sido
de verdad muchísimas las recomendaciones. Yo de manera muy especial, queridísima doctora Martínez, quiero agradecerte por este generoso aporte para todos aquellos que definitivamente requieran alguna orientación. Dejé hace un rato el PIN www.psicoscopio.com y adicionalmente el número telefónico para aquellos quienes necesiten temas de neuropsicología y también de rehabilitación neurocognitiva, el 311-455-5279. Adriana Marcela Martínez, ha sido un inmenso placer tenerte el día de hoy acá. Yo quisiera realmente decirles a todos que definitivamente el mensaje más grande que nos deja Adriana es: podemos entrenar nuestro cerebro para poder tener una mejor atención. Así que manos a la obra y a seguir entonces entrenando y trabajando en él. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.